Hermanos, bienvenidos a una vez más. Llegamos al viernes a nuestra clase de Apocalipsis. Estamos llegando al capítulo 7. Acuérdense, el 7 siempre es el número de lo completo, lo que mucha gente dice es el número perfecto, pero la idea es que Dios completa la obra o nos da una visión completa de lo que quiere decirnos. Y Am, eso no lo tenía pensado decir, pero nos hace pensar en el 7, aunque los capítulos fueron añadidos después, ¿verdad? Pero de alguna manera el Señor nos va a hablar de cómo Él siempre completa la obra, ¿no? Cómo Él guarda de sus escogidos, guarda de sus hijos, y eso nos trae mucho aliciente, mucha alegría, una paz, saber que Dios es por nosotros y está con nosotros. Así que voy a compartir con ustedes la pantalla para leer la porción que nos compete hoy. Estamos en Apocalipsis capítulo 7 y esto lo mandé por aquí está, lo mandé por mi correo electrónico a esta computadora, así que lo estoy abriendo, ¿verdad? En el capítulo 7 vamos a empezar desde el versículo 1 y nos va a hablar de 144,000 personas que van a ser selladas, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Aquí está, muy bien. Am, Dice Juan, el discípulo amado del Señor: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Okay? Vamos a parar ahí para ir analizando poco a poco esta revelación que nos está haciendo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Hay bastante actividad angélica, bastante en los últimos tiempos. Siempre ha habido, como en los tiempos del Señor Jesús, cuando Él vino en su primera venida, la actividad angélica, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también vemos la participación de estos seres, ¿verdad? Celestiales. Aquí se nos habla de 4 ángeles que se les encomienda hacer daño a la tierra y al mar, a los árboles, ¿verdad? O sea que vemos que tienen una asignación, un trabajo, pero otro ángel les dice que no hagan nada hasta que ciertas personas, y se nos dice, aquí se los define como los siervos de nuestro Dios, o sea, los ángeles mismos reconocen a Jehová como Dios, ¿verdad? Como el ser supremo, ¿verdad? Dice, hay unos siervos de Dios en la tierra que tenemos que marcar. Ahora, acuérdense que en el capítulo 6 vimos la aparición de los 4 caballos que se conocen como los 4 caballos del Apocalipsis, ¿verdad? Nos detuvimos un poquito hablando del anticristo porque era el caballo blanco, que es uno de los sellos, ¿verdad? Estaba viendo esa palabra uno porque de los otros sellos se dice, cuando abrió el segundo sello, cuando abrió el tercer sello, salió el segundo caballo, el tercer caballo, y así abriendo los sellos. Pero del primer sello se dice abrió un sello. Pero estaba viendo que en la palabra griega es el mismo uso, puede decirse un sello o el sello número 1 también. O sea que sí, el primer caballo es el
caballo del anticristo, ¿verdad? Que sale a vencer. Pero dijimos que el capítulo 6 no necesariamente puede ser algo, ¿cómo era la palabra que siempre tuve problema en? O sea que es cronológico, o sea, primero sale un caballo, después va a salir, viene la inflación, viene la guerra, viene la muerte, viene, todo eso está conectado, obviamente, ¿verdad? Sí es cronológico, pero lo que estábamos tratando de decir que el capítulo 6 en sí, el capítulo 6 pareciera ser como un, una narración de todo lo que va a pasar en el capítulo, durante la gran tribulación. O sea, no necesariamente es uno tras otro. O sea, como que primero va el capítulo 6 y después el capítulo 7. No necesariamente el, todo el capítulo 6 es ay, no se me viene la palabra que quiero decir, es, no es al mismo tiempo. Eso es lo que quiero decir. Como ahorita entramos al capítulo 7 y se nos está hablando que todavía no hay destrucción en la tierra. O sea, el capítulo 6 nos narra como que fuera todo lo que está pasando durante la gran tribulación, pero en el capítulo 7 de nuevo se retrocede como al principio, como que se nos va a dar paso por paso, como que primero Juan ve una narración, nos da una narración rápida de todo lo que va a pasar. Sí, viene este gobierno mundial, viene esta destrucción, viene estas guerras, viene muerte, pero después como que se enfoca a, a algo más sistemático, tal vez, algo más estrecho, no toda la visión grande, sino algo más enfocado, ¿no? Y empieza desde el principio. Todavía no hay destrucción, tiene que haber primero sellar de cierto grupo. Ahora, esto nos quiere decir que eh, está abierto porque mucha gente dice que la persecución del pueblo de Israel va a empezar en la mitad de los 7 años, o sea, los 3 años y medio. Entonces, este capítulo 7 lo podemos poner un poquito antes de los 3 años o de que empiece la segunda parte de los 3 años y medio, porque todavía no están siendo perseguidos los judíos. ¿Okay? Esto es como un paréntesis, ¿verdad? Y porque vamos a explicar quiénes son estos siervos de nuestro Dios. El Señor es súper específico y Él nos dice en el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y el Señor, para ser más específico, empieza a decirnos cuáles tribus de las tribus de Israel son selladas. Versículo 5 dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. O sea, 12,000 personas son selladas de cada tribu, de las tribus de Israel. No voy a decir de cada, porque cuando vamos por la lista de estas 12 tribus que se menciona aquí, van a ver en el versículo 6 a Aser, a Neftalí. De la tribu de Manasés hay 12,000 sellados, de la tribu de Simeón hay 12,000 sellados. Y aquí llega y dice, de la tribu de Leví, 12,000 sellados. Leví, cuando se repartió la tierra, aquí por eso les puse este mapa, y las tribus de Israel que son mencionadas, se notan siempre que se mencionan a las 12 tribus de Israel, nunca se menciona a Leví, porque a Leví no se le dio terreno. El Señor le dijo, tú no vas a tener herencia en la repartición,
porque de la tribu de Leví es que salieron los sacerdotes, obviamente los levitas, ¿verdad? Salen de la tribu de Leví. Y el Señor les dijo, yo voy a ser tu tesoro. Y les asignó que en cada tribu podían tener no un terreno como herencia, pero un lugar donde ubicarse. O sea, ah, eran diferentes en cuanto a la asignación, la tribu de Leví. Y es interesante que estos 12,000 sellados nombra a la tribu de Leví. Y al hacer eso, obviamente se saca a alguien. Y vamos a ver ahorita a quién es que no se incluye en esta lista. Porque está Isaacar en el versículo 7 también. En el versículo 8 está la tribu de Zabulón con 12,000 sellados, cada uno con 12,000 sellados. Y aquí hay algo interesante también en esta lista, que se incluye, se llama la tribu de José. Acuérdense, José fue el hermano que fue vendido de las 12, de los hijos de Israel, ¿verdad? De Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Entre ellos José, que era el preferido, y lo vendieron, ¿se acuerdan? Y él fue a Egipto como esclavo, sufrió mucho, pero el Señor lo levantó y usó esta maldad para tornarla en bendición para no solamente Jacob o todo Israel, sino para toda la gente de ese entonces, porque José llegó a ser segundo en Egipto, ¿verdad? Y él fue el que eh, preparó comida porque vinieron muchos años de sequía y él pudo mantener con vida. Y eso dijo él mismo, ustedes me vendieron, hicieron eso para mal, pero Dios tornó esa maldad para bien, fue para bien fue para la preservación de la vida. Así que José es una tipología de Jesús, que es despreciado entre sus hermanos, pero llega a subir a ser el principal, ¿verdad? Y el que trae salvación al pueblo. Muy bonita. José fue vendido por 30 piezas de plata, igual que nuestro Señor Jesús, es una proyección en el pasado de lo que el Señor Jesús haría por nosotros. Pero nunca eh, bueno, otra vez, no necesariamente nunca, porque aquí se lo menciona como la tribu de José, pero por lo general, dentro de las 12 tribus de Jacob, de Israel, no se menciona una tribu de José, sino que se menciona los dos hijos de José que él tuvo en Egipto, que fueron Manasés, aquí lo tenemos en el mapa, Manasés y Efraín o Efraín. Estos fueron los hijos de José y eran las tribus de Manasés y la tribu de Efraín, pero aquí no se menciona la tribu de Manasés y aparte se menciona de la tribu de José, que sería la tribu de Efraín, 12,000 sellados, ¿verdad? Muy interesante esa inclusión, ¿verdad? Y dice, el último hijo de Jacob fue Benjamín, y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces, ¿quién es que falta? Si vemos la lista aquí a la derecha de las tribus de Israel, Judá es mencionado, Simeón, Benjamín. El que no se menciona es la tribu de Dan. Algunos estudiosos dicen que Dan, si ven aquí el mapa, Dan escogió una región acá del lado occidental, muy cerca de los paganos. Ven, aquí están los filisteos. Todos los demás estaban más al este. Ah, Dan fue uno de los primeros que le pidió a Moisés que lo dejara quedarse del lado occidental de la tierra prometida. O sea, él no pasó a la tierra prometida, se quedó. Y lo que pasó al él escoger ese lugar fue que se contaminó. Dan, hasta la tribu de Dan era conocida por haber hecho estos becerros de oro para adorarlos. Se contagió con
dioses paganos dan. Eso lleva a muchos eruditos decir que, sospechar más bien, que de la tribu de Dan es que va a salir el anticristo. Ellos creen que por eso Dan no se escoge a nadie de la tribu de Dan, como que Dan estaba contaminada, porque el Señor advirtió esto, que el que se contaminara iba a ser no iba a tomar parte. Eso lo podemos ver, déjenme ver acá para adelantarme un poquito. Aquí miren, dice, falta la tribu de Dan. Dan cayó ante la cercanía de pueblos paganos en la idolatría de esos pueblos y la sentencia de Deuteronomio 29:21 le fue dada. ¿Qué decía Deuteronomio 29:21? Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Sin embargo, en Ezequiel 48, del 1 al 2, donde se nos da una lista de las tribus que entrarán en el milenio, o sea, después de los 7 años de gran tribulación para Jacob, los años que se llaman como el, en inglés se dice Jacob's Trouble, o sea, va a ser los años del sufrimiento de Israel. Hay una palabra específica que dice la angustia de Jacob, así se llama en español los 7 años de la gran tribulación, aunque van a ser 3 años y medio de persecución para los judíos. Ellos, después de esa temporada, cuando empiece el reino milenial de Jesús, se nos da una lista de las tribus que entrarán en el milenio, al reino perfecto del Mesías, y se menciona a Adán, y él es el primero en entrar. Esto nos muestra la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Que aunque no fue sellado durante el tiempo de la gran tribulación, Dios le da una oportunidad y lo incluye ah, en el reino milenial, y es el primerito que entra al reino de Cristo aquí en la tierra. Así que por esa razón se puede completar 12 tribus sacando a Dan, porque se incluye a Leví, ¿verdad? Y se pone a Efraín como la tribu de José, ¿verdad? Así que eso es algo interesante. ¿Por qué tenemos que mencionar con tanto detalle esto de los nombres y la cantidad de personas que Dios escoge de esas tribus? Bueno, es importante porque el enemigo a través de la historia siempre ha querido eliminar la presencia de Israel durante el tiempo de la gran tribulación. Ah, Déjenme ver aquí, leerles esto. Dice, muchos grupos religiosos han querido tomar esta porción y aplicarla a ellos mismos. Hay innumerables grupos, religiones que dicen nosotros somos los 144,000 hasta el día de hoy, ¿verdad? El problema que les vino fue que crecieron y ahora son más de 144,000, y pues ahora tienen que decir, bueno, es que los 144,000 son los súper especiales del grupo, ¿no? Pero que todos van a ser sellados, pero que los 144,000 son los especiales. Ahora, no entiendo por qué alguien quisiera pasar por este tiempo y decir nosotros somos los que Dios sella, porque ese tiempo de la gran tribulación es tiempo de gran sufrimiento y grande tribulación, como dice el Señor, cual nunca ha habido en la historia de la humanidad. Si el Señor no hubiese acortado los días de la gran tribulación, nadie hubiese o podría sobrevivir esto en el futuro, ¿verdad? El Señor determinó que 7 años nomás de permiso le da a Satanás para que haga de las suyas contra Israel en esos años, ¿verdad? Y va a ser a tiempo de gran agonía, angustia, ¿verdad? Va a haber guerra, va a haber muerte, va a haber
un tercio de todo lo que vemos creado va a ser destruido. Un tercio de la humanidad va a morir. Estamos hablando de billones, más o menos como 2 billones de gente. A veces nos admiramos y nos sorprendemos que una, un virus mate, creo que llegó a los 600,000, o sea, eh, ni siquiera el millón, pero hablando de 100 millones, 200, 300, 1,000,000,000, hablar de 1,000,000 de millón de personas muertas en esa temporada de 7 años es algo inimaginable, ¿verdad? Y decir, bueno, nosotros que somos los sellados para pasar por ese tiempo, no es nada que alguien buscaría, o no es como un privilegio de decir, queremos pasar por esa, es un premio, ¿no? Obviamente el Señor los protege a estos 144,000 y los usa para dar el evangelio durante ese tiempo, una temporada muy horrorosa. Pero mejor es decir, fuimos de los que nos fuimos con el Señor, redundando, ¿no? Antes de que todo esto pase, ¿verdad? Así que no es tan halagador a decir nosotros somos los 144,000, porque eso diría, habla de gente que se queda a pasar por el tiempo más, de más sufrimiento en la tierra, ¿verdad? Pero ¿de dónde sacan ellos estas ideas de decir, este, no se aplica a Israel, sino que se aplica a nosotros? Bueno, porque más específico no puede ser el Señor. El Señor dice, sellen a mis siervos, márquenlos, son 144,000 y de la tribu empieza a nombrar de cada tribu, ¿no? O sea, el Señor dice, ¿de qué manera más puedo ser más claro? Si ya les estoy diciendo cuántos y de qué tribu quiero que se marquen, ¿no? ¿Por qué entra esta confusión o por qué la gente ha decidido decir no se aplica a Israel? Bueno, tanto el alegorizar la palabra, o sea, decir esto que dice Dios no es no se debe de tomar como una realidad aunque está mencionando los nombres, sino que son figuras, son como este, alegorías, por eso dice la palabra alegorizar la palabra. Eso y el odio a Israel viene de mucho tiempo atrás. No, no es que estos grupos recién se inventaron o decir, esto no se aplica a Israel, esto se aplica a mí. No, hoy se ve en la forma de una teología llamada la teología del reemplazo. Esto se conoce en inglés como replacement theology, o también se conoce como el reino ahora, kingdom now. El reino ahora o la teología del reemplazo son corrientes que han existido desde mucho tiempo atrás, pero con otros nombres, pero la idea es la misma. También se la conoce como el supercesacionalismo. Es una palabra larga, en inglés se dice igual, cesar, o sea que deja de super cesacionism, sería el término en inglés, super cesacionism. Los que siguen esta corriente, o sea, estas doctrinas, estas enseñanzas, sostiene que la iglesia ha reemplazado a Israel y que todas las promesas para Israel ahora son para la iglesia, literalmente hablando, por ejemplo, la tierra, que Israel no le pertenece esa tierra a Israel, sino que debe de ser la iglesia la que recibe estas bendiciones, pero que las maldiciones para Israel siguen siendo para Israel. O sea, agarran ciertas porciones y dicen, estas promesas es para la iglesia, ya no es para Israel, porque Israel perdió el privilegio en el momento que no reconoció a Cristo y ahora la iglesia es la que recibe las promesas, pero las maldiciones sí se quedan para Israel. Eso dice esta corriente, esta doctrina, que siempre ha
se ha metido en la iglesia de alguna manera u otra y a veces ni cuenta nos hemos dado. Por ejemplo, los traductores de la Biblia, hay porciones en la Biblia, ustedes han visto los títulos que se ponen, ¿verdad? A veces los títulos no concuerdan mucho cuando vemos las traducciones, los títulos de la Biblia en inglés y los títulos de la Biblia en español a veces suelen ser diferentes. Y en la de español, bueno, en la de inglés también, estos traductores tenían estas ideas de que la iglesia reemplaza a Israel. Y hay muchas porciones en el Antiguo Testamento donde hay promesas y se las aplica a la iglesia en los títulos. Dice, eh, promesas para el cristiano o promesas para el creyente, promesas para los hijos de Dios. Pero las maldiciones, dice, maldiciones para Israel. O sea que tenían un, una visión de esta doctrina de la teología del reemplazo, algunos de los traductores de la Biblia e inclusive los títulos. Acuérdense que los títulos no son inspirados, son inventados y son una apreciación personal de los que usted le puede poner un título. Si usted lee la historia y dice, oh, esto se aplica a esto, le puede cambiar el título y porque en sí la Biblia no vino con títulos, con capítulos y con versículos. Eso se añadió ah, en los siglos subsiguientes, ¿verdad? A ser escrita para facilitar encontrar las porciones, ¿verdad? Pero sigamos aquí leyendo esto. Los que siguen esta corriente sostienen que la iglesia ha reemplazado a Israel y que todas las promesas para Israel ahora son para la iglesia, pero que las maldiciones para Israel siguen siendo para Israel. Todo esto nace de la idea de que las escrituras son alegorías. Y esto es muy importante, hermanas, y se aplica porque en nuestros tiempos ah, esta corriente está siendo muy relevante. Mucha gente ahorita habla de que la Biblia es un libro obsoleto, que no se puede aplicar para nuestros tiempos porque eran historias, alegorías y no la palabra de Dios, no mensajes a personas o lugares reales. Esta corriente de alegorizar las historias o los mensajes de la Biblia nació con una persona que se conoce como un padre de la iglesia. Ese título se le ha dado a personajes que influenciaron mucho en la historia de la iglesia y se les conoce como padres de la iglesia. Este padre de la iglesia griega llamado Orígenes, él fue el primero, y es interesante, ¿no? Que su nombre habla de un origen, ¿no? Él fue el primero que trajo la idea de que la Biblia no, no era, no eran mensajes reales, sino que tenían un mensaje secreto, algo como una una alegoría, ¿verdad? Y después de él, el que siguió con eso, otro padre de la iglesia, es uno que se le llama San Agustín, que fue seguidor de Orígenes. Y él siguió esta práctica y él fue el que influenció a Martín Lutero. Tanto ellos, el que tenga la doctrina de la teología del reemplazo o que ve a la iglesia como la que reemplaza a Israel siempre va a tener un fastidio o un odio hacia los judíos. Y Martín Lutero, aunque tuvo muchísimas cosas buenas, tenía eso de malo, que él odiaba a los judíos. Y todos ellos, hablando de Orígenes, hablando de San Agustín, que son teólogos, fueron teólogos y muchos de los comentarios, muchas de las doctrinas que la iglesia tomó salen de los pensamientos de ellos, de San Agustín y de Martín Lutero, ¿verdad? Pero por tener esta teología del reemplazo, ellos veían a los judíos con bastante fastidio, tanto que Hitler fue inspirado por Martín Lutero.
en su odio por Israel. Dentro de las 96 tesis que Martín Lutero puso en las puertas de Wittenberg en Alemania, quejándose, o sea, hablando de la fe, que sí, la salvación es solo en Cristo, que sí, solo la Biblia, sí, solo la fe, pero más abajo en las otras tesis hablaba de que el judío, ¿no? Como el judío era una abominación, el judío tenía esos pensamientos en contra del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera pudo Dios ser más claro en esta porción? Él nos dice específicamente que de cada tribu de Israel ha elegido 12,000, ¿verdad? Pero cuando se tiene esta corriente de decir, no, eso no se aplica a Israel, se aplica a la iglesia, entonces ciertos grupos empezaron a asignarse a ellos como ser los 144,000. Bien, pues hablamos un poquito de que falta la tribu de Dan y que se añade la tribu de Leví, porque los sacerdotes no tenían heredad en la tierra. Ahora, sigamos con la lectura de la palabra y a ver qué pasa con estos sellados, ¿verdad? Antes de seguir, quería leerles esto, que Dios siempre sella a los suyos. Nosotros, los gentiles, la iglesia, ahora sí, la iglesia compuesta de judíos y gentiles, aquí voy a agregar eso porque es importante incluir a los creyentes. Para empezar, la iglesia primitiva en su, ¿qué será? 90%, 80% eran hermanos judíos que empezaron a predicar. 100% los que estaban en el aposento alto, todos eran judíos creyentes en su Mesías, ¿verdad? Que empezaron a predicar el evangelio a los no judíos en Roma, tenemos pues en Tesalónica, en Éfeso, en Colosas, surgen iglesias de no judíos creyentes, ¿verdad? Entonces, los creyentes de la iglesia compuesta por judíos y gentiles, o sea, nosotros, Efesios 1:13 al 15 dice, en él, hablando de Cristo, Jesús, nuestro Señor, en él también vosotros, habiendo primero oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, primero se oye el evangelio, ¿verdad? Los apóstoles lo predicaron a los gentiles y la gente oía el mensaje de amor, el mensaje de salvación en Cristo, el mensaje de perdón, y creían que Jesús era el Mesías, el Rey que Dios mandó. Habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Que es las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Pone la imagen de un compromiso de matrimonio. Arras es los anillos. En inglés dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, ¿verdad? Es un dote. Se daba antes, el novio entregaba a la novia, o todavía, mejor dicho, es una práctica común, ¿verdad? El novio le da un anillo a la novia comprometiéndose diciendo, me voy a casar contigo, regreso. En los judíos daban ese dote, ese dinero o esa muestra de amor con un anillo. Yo me iba a sacar, siempre me gusta sacarme el anillo, pero a veces allá va ganando uno peso y ahorita lo tengo apretado y ya no me lo puedo sacar tan fácil, pero aquí tengo el anillo original que recibí cuando eh, mi novio en ese entonces dijo que se iba a casar conmigo, ¿no? Y sí lo hizo, ¿verdad? Me dio este anillo, las arras de nuestro compromiso, ¿verdad? Y eso es el Espíritu Santo para el creyente, es la garantía de que Jesús viene por su novia. Jesús viene a buscar a la persona que tenga el anillo, que tenga la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Él en su vida. No, esa es la garantía. El Señor cuando Él venga va a llamar a su iglesia
va a llamar a su novia para llevársela a las bodas, ¿verdad? Que se tomarán lugar por 7 años humanos. Aquí en la tierra, nosotros no va a haber tiempo para nosotros. Vamos a sentir como que estamos para siempre con Él, pero aquí en la tierra se dará esos 7 años de sufrimiento, ¿verdad? Mientras nosotros estamos con el Señor en el cielo. Las bodas judías duraban 7 días y por eso siempre la tipología, que es muy diferente a decir no se aplica a Israel, ¿verdad? Hay cosas que el Señor usa como paralelismos para ayudarnos a entender esas las razones de por qué pasan, ¿verdad? Así que el Señor sella, obviamente aquí es algo invisible. En nuestro espíritu, el Señor cuando nos da vida, nos da su presencia, nos sopla su Espíritu Santo, perdón, y tiene sus sellados, ¿verdad? Todo aquel que cree en Cristo se arrepiente de sus pecados y lo ve al Señor como el único Salvador, como el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces recibe ese sello, ¿verdad? Ese sello no es visible en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero es visible en nuestro comportamiento, porque cuando uno nace de nuevo, tiene nuevas pasiones, nuevas metas, nuevos propósitos, un nuevo comportamiento, ¿verdad? Hasta los ojos cambian, ¿verdad? A veces les he comentado en la cárcel cuando uno predica a las muchachas allá, ver esos ojos de odio, ojos de amargura, ojos de venganza, y escuchan el Evangelio del Señor, se arrepienten, creen en el Señor Jesucristo y el Señor les cambia hasta los ojos, ¿verdad? Les da unos ojos de misericordia, ojos de perdón, ojos de amor. Uno lo puede ver, obviamente cuando hablo que no se ve el sello, estoy hablando porque a veces pensamos en sellos como el 666, algo visible, algo, Señor sella a sus hijos, pero nos sella con su propia presencia, ¿verdad? Y eso es lo que hace, no sabemos si el Señor cuando sella a estos 144,000, los sella de la misma manera que a nosotros, con la presencia del Espíritu Santo, algo espiritual o es algo literal, físico. El Señor dice, séllenlos, aunque dice aquí en sus frentes, séllenlos en sus frentes. Nosotros tenemos el sello, el Señor no nos dice dónde, pero lo tenemos. El Espíritu Santo está en todo nuestro cuerpo. Somos su templo, ¿verdad? Aquí el Señor selló al pueblo de Israel con la sangre del cordero cuando iba a venir el castigo también. Había algo visible en las puertas, ¿verdad? Para que el ángel pudiera ver. Obviamente ellos saben quién es de Dios y quién no, ¿verdad? El hecho de que dice aquí, los comentaristas dicen que no se sabe si es algo físico o espiritual, pero el Señor dice aquí que van a ser sellados en sus frentes, ¿verdad? A veces tenemos que tener cuidado también con los comentaristas porque pueda que tengan estas tendencias, teológicas erradas como la teología del reemplazo, pero pareciera que es físico, porque el Señor dice en las frentes, ¿no? La cuestión es de que de estos 12,000, perdón, de estos 144,000, salen predicadores, salen líderes a evangelizar al mundo. Y ahí es donde viene la historia del versículo 9 en adelante, que creo que lo vamos a dejar para la próxima clase y poder explicar de esta multitud que sale, ¿verdad? Primero empieza con 144,000 y después Juan ve una gran multitud de gente que no se puede contar. Pues vamos a leerlo rapidito y aunque tengamos que explicarlo en otra clase. Dice, después de esto miré
O sea, pasa tiempo después de esto. Primero son sellados al principio, antes de que empiecen la persecución, pero aquí ya está viendo al final de la gran tribulación, porque como dice acá, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, después de esto, pueda que sean los 3 años y medio que pasan. O sea, ese después de esto nos lleva al final. Dice, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. O sea, esta palabra naciones es la palabra etnos, de todas las razas, etnos, y de tribus, ¿verdad? Y de todos los lenguajes, ¿verdad? Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. O sea, murieron. Esta multitud murió al final ya de la gran tribulación y estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. O sea, todos los representantes, la iglesia, el Antiguo Testamento, están los ángeles, todos nosotros nos arrodillamos delante de Dios y adoramos a Dios, diciendo amén, que así sea, ¿verdad? La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y qué bueno que le hace esta pregunta este anciano a Juan, porque así nos da la identidad de quiénes son estas personas de toda raza, de toda lengua, de toda nación. No es la iglesia. Estos pasaron por la gran tribulación, dice aquí, dice el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿verdad? Gente que ha sufrido mucho, gente que ha sido perseguida, que ha sufrido hambre, ha sufrido sed, ha sufrido el calor, ¿verdad? Desnudez, eso vamos a explicarlo en la próxima clase, han sufrido cárceles y persecución, y salen de la gran tribulación, ¿verdad? O sea que va a haber gente que se salva durante la gran tribulación, va a haber gente que recibe el mensaje a través de los 144,000, como apóstol Pablo. Imagínense, si un solo Pablo evangelizó casi a toda Europa, imagínense 144,000 judíos creyentes en Cristo Jesús evangelizando en medio de la persecución y Dios salva, pero tiene un trato diferente con este grupo. Ellos van a estar delante del trono de Dios, sirviendo a Jesús en este trono, en este tabernáculo que va a haber allá en el cielo, ¿verdad? Tienen un trabajo que hacer. Acuérdense que los judíos entienden esto de estar en la presencia de Dios, en el tabernáculo de Dios, están protegidos, están ah, a salvo, ¿verdad? Así que muy interesante, pero conecta la visión a los 144,000 con esta gente, este grupo de salvos que van a salir dentro de la gran tribulación, pero obviamente, como explicaremos en clases futuras, son hermanos que van a tener que pasar por la muerte por su fe en Cristo Jesús. Así que es algo que uno no quisiera tener que pasar,
y no vamos a pasar como iglesia, ¿verdad? Esto es otro grupo, un trato diferente que el Señor tiene con estos sellados, aunque nosotros también somos sellados, pero Dios sabe quiénes son de Él, ¿verdad? Es lo importante. Pues vamos a terminar, hermanas, y vamos a orar juntas para cerrar este tiempo del estudio bíblico. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos revelas el fin desde el principio, Señor, y las cosas que están por suceder y cómo tú te vas a manifestar, cómo tú vas a proteger, cómo tú vas a salvar, Señor, en medio de tanto dolor, tanto caos, tanto sufrimiento, tanta angustia, tu pueblo, Señor, queda un remanente, queda un grupo que será fiel a ti, Señor. Te damos gracias porque tú no nos dejas hasta lo último, Señor, sino que eres nuestro rescate, eres nuestro libertador, nuestra salvación, Señor. Gracias por librarnos de todo lo que viene a este mundo, Señor. Gracias por guardarnos en tu palabra, guardarnos bajo tu regazo, Señor, como una gallina, dices tú, quisiste ah, proteger a Israel, Señor, pero no era su tiempo, Señor, y todo es a su tiempo, Señor. Gracias porque les vas a abrir los ojos y, Señor, los vas a salvar también, los vas a incluir entre los redimidos, Señor. Gracias por nuestros hermanos, por la fe, su testimonio y tu palabra que perdurará para siempre, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, aunque uno sea infiel, Señor, tu gracia, tu misericordia están ahí para perdonar en Cristo Jesús, están ahí para, Señor, darnos una oportunidad más, Señor. Gracias por eso, por tu paciencia, por tu amor. Te bendecimos porque solo tú eres Dios, Señor, no hay nadie como tú. Que tu nombre sea alabado siempre, Señor. Esto pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús.